Un imperio criminal que nomás no termina. Hoy nos sumergiremos en la turbia y perturbadora historia de Osiel Cárdenas Guillén, uno de los narcotraficantes más notorios de México. Su reciente liberación desde Estados Unidos, después de más de 2 décadas tras las rejas, ha reavivado el interés en su turbulenta carrera criminal. Escucha cómo ha sido el ascenso, caída y posible resurgimiento de un hombre que dejó una huella imborrable en el mundo del crimen organizado. El nacimiento de un capo. Corría la década de los 90 cuando un joven de apenas 20 años comenzó a tejer los hilos de lo que se convertiría en uno de los imperios criminales más temidos de México. Osiel Cárdenas Guillén, conocido como el Mata Amigos y el Ingeniero, no tardó en ganarse una reputación por su despiadada ambición y su astucia para los negocios ilícitos. En 1998, tras eliminar a su propio colega, un acto que le valdría su apodo, Cárdenas Guillén se hizo con el control del Cártel del Golfo. Esta organización, cuyas raíces se remontaban a la época de la prohibición en Estados Unidos, estaba a punto de experimentar una transformación radical bajo el liderazgo de este joven y ambicioso criminal. El Cártel del Golfo, fundado originalmente por Juan Nepomuceno Guerra en los años 30, había crecido considerablemente en la década de los 70 bajo la dirección de Juan García Ábrego, el primer narcotraficante mexicano en ingresar al top 10 de los más buscados por el FBI. Con la captura de García Ábrego en 1996, se abrió un vacío de poder que Cárdenas Guillén supo aprovechar hábilmente. Pero el verdadero legado de Cárdenas Guillén no sería el Cártel del Golfo, sino la creación de una fuerza aún más siniestra y violenta. Los Zetas. Ante la creciente presión de cárteles rivales ansiosos por apoderarse del lucrativo estado fronterizo de Tamaulipas, Cárdenas Guillén tomó una decisión que cambiaría para siempre el panorama del crimen organizado en México. En un movimiento sin precedentes, reclutó a más de 30 desertores del ejército mexicano, todos ellos miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales GAFE. Estos soldados de élite, entrenados en tácticas de contrainsurgencia y operaciones especiales, algunos incluso en la Escuela de las Américas en Estados Unidos, se convirtieron en el brazo armado del Cártel del Golfo. Así nacieron los Zetas, un grupo paramilitar que llevaría la violencia del narcotráfico a niveles nunca vistos en México. El Imperio de Terror. Bajo el liderazgo de Cárdenas Guillén, el Cártel del Golfo y los Zetas sembraron el terror en Tamaulipas y los estados vecinos. Su modus operandi iba mucho más allá del tradicional tráfico de drogas. Con una brutalidad sin precedentes, diversificaron sus actividades criminales para incluir secuestros, extorsiones, tráfico de armas y personas, prostitución y una larga lista de otros delitos. La violencia escaló a niveles inimaginables. Los enfrentamientos armados entre cárteles rivales y con las fuerzas de seguridad se volvieron cotidianos. Las calles de ciudades como Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo se convirtieron en verdaderos campos de batalla. La situación llegó a tal punto que las balas perdidas de los tiroteos en Matamoros impactaron el campus de la Universidad de Texas en Brownsville, al otro lado de la frontera. El terror no se limitaba a los enfrentamientos armados. Los Zetas introdujeron nuevas formas de intimidación y violencia extrema. Su objetivo era claro: sembrar el miedo no solo entre sus rivales, sino en toda la sociedad. El impacto en la vida cotidiana de los habitantes de la región fue devastador. Negocios cerraron debido a la extorsión. El turismo se desplomó y muchas personas se vieron obligadas a huir de sus hogares. La economía local se vio severamente afectada y el tejido social comenzó a desmoronarse bajo el peso del miedo y la violencia. Si este video te está pareciendo interesante e informativo, considera darle me gusta y suscribirte al canal para más contenido sobre temas de actualidad, crimen organizado y análisis de los desafíos que enfrentan nuestras sociedades. El largo brazo de la ley. La carrera criminal de Cárdenas Guillén llegó a su aparente fin el 14 de marzo de 2003, cuando fue arrestado en Matamoros, Tamaulipas, tras un intenso tiroteo con el ejército mexicano. En ese momento era considerado por el gobierno de Estados Unidos como uno de los más buscados, violentos y temidos narcotraficantes en el mundo. Se le atribuía la responsabilidad de guerras de narcotráfico que habían cobrado la vida de aproximadamente 2,000 personas. La captura de Cárdenas Guillén fue un golpe significativo para el Cártel del Golfo, pero estaba lejos de ser el final de la historia. Incluso desde prisión, el capo siguió ejerciendo cierto control sobre la organización a través de su abogado, Juan Jesús Guerrero Chapa. Este último no solo manejaba los asuntos legales de Cárdenas Guillén, sino que también, según investigaciones posteriores, continuó controlando las operaciones de narcotráfico en su nombre. 4 años después de su arresto en México, en enero de 2007, Cárdenas Guillén fue extraditado a Estados Unidos junto con otros 3 narcotraficantes mexicanos de alto perfil.
Este movimiento marcó un hito en la cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. En febrero de 2010, en un tribunal federal de Texas, Cárdenas Guillén se declaró culpable de 5 cargos relacionados con narcotráfico, incluyendo amenazas a agentes federales estadounidenses. Este acuerdo le permitió evitar una posible cadena perpetua, pero aún así se enfrentaba a una larga sentencia. La juez Hilda Tagle, al sentenciarlo, no escatimó en palabras para describir el impacto devastador de las acciones de Cárdenas Guillén. Sus acciones han generado miedo y violencia en nuestra comunidad. Los niños no están seguros ni siquiera en sus escuelas. Los dueños de negocios sufren porque los turistas temen viajar. Su sed de poder es insaciable. Su falta de respeto por la ley y la decencia, trágico. Secuestros, extorsiones, tiroteos en las calles, una economía desesperada, inocencia perdida. Ese es su legado a su país y a nuestras comunidades en ambos lados de la frontera y a la sociedad. Cárdenas Guillén fue sentenciado a 25 años de prisión y al pago de una multa de $50 millones. En un gesto inusual, el capo se disculpó ante la corte. Su señoría, pido disculpas a mi país, México, a los Estados Unidos de América, a mi familia, a mi esposa especialmente, a mis hijos, por todos los errores que cometí. Siento que este tiempo que he pasado en la cárcel, he reflexionado y me he dado cuenta de la mala conducta que mantenía y sinceramente me siento arrepentido. La caída del imperio. La captura y posterior extradición de Cárdenas Guillén marcó el principio del fin de su imperio criminal, pero también desencadenó una nueva ola de violencia. Los Zetas, al enterarse del acuerdo de culpabilidad de su fundador, decidieron independizarse del Cártel del Golfo. Esta ruptura desató una guerra sangrienta por el control de la frontera y las rutas de tráfico que duraría años y cobraría miles de vidas. El Cártel del Golfo, otrora poderoso, se fragmentó en múltiples facciones, perdiendo gran parte de su influencia. Los Zetas, por su parte, se convirtieron en una de las organizaciones criminales más temidas de México, expandiendo su territorio y diversificando aún más sus actividades delictivas. La violencia alcanzó niveles sin precedentes. Ciudades enteras se convirtieron en zonas de guerra, con enfrentamientos casi diarios entre grupos rivales y las fuerzas de seguridad. La población civil quedó atrapada en medio de este fuego cruzado, sufriendo las consecuencias de una guerra que parecía no tener fin. Libertad y un futuro incierto. Después de cumplir 21 años de una sentencia de 25, Osiel Cárdenas Guillén fue liberado el 30 de agosto de 2024 de la penitenciaría de Terre Haute, Indiana. Su salida de prisión marca el inicio de un periodo de 5 años de libertad, supervisada en los Estados Unidos. Sin embargo, su futuro sigue siendo incierto. Inmediatamente después de su liberación, Cárdenas Guillén pasó a custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Esto plantea la posibilidad de su deportación a México, donde enfrenta cargos pendientes por delincuencia organizada y daños contra la salud en diversas modalidades. La liberación de Cárdenas Guillén es apenas el comienzo de lo que podría ser el retorno del clan familiar, que una vez sembró el terror en Tamaulipas. Su hermano mayor, Mario Cárdenas Guillén, también ex líder del Cártel del Golfo, está programado para ser liberado en enero. Mario, conocido como el M1, el Metro o el Gordo, fue sentenciado en Estados Unidos a 14 años y 5 meses, pero también enfrenta una condena de 20 años en México por delitos de delincuencia organizada. Reflexiones finales. La historia de Osiel Cárdenas Guillén es un recordatorio sombrío del poder destructivo del crimen organizado y de cómo un solo individuo puede cambiar el curso de la historia criminal de un país. Su legado de violencia y corrupción sigue resonando en las comunidades afectadas por sus acciones, años después de su captura. Mientras Cárdenas Guillén da sus primeros pasos en libertad, surgen numerosas preguntas. ¿Intentará retomar el control de lo que queda de su antiguo imperio? ¿Se mantendrá al margen del mundo criminal? ¿Cómo reaccionarán las autoridades mexicanas ante su posible regreso? Su liberación también plantea interrogantes más amplias sobre el sistema de justicia y las estrategias de lucha contra el narcotráfico. ¿Son efectivas las largas sentencias de prisión para los líderes del crimen organizado? ¿Cómo podemos prevenir el surgimiento de futuros capos como Cárdenas Guillén? El caso de Osiel Cárdenas Guillén nos obliga a reflexionar sobre las raíces profundas del narcotráfico en México y Estados Unidos. La demanda de drogas, la corrupción endémica, la pobreza y la falta de oportunidades son factores que continúan alimentando este fenómeno, a pesar de décadas de una costosa guerra contra las drogas. Mientras tanto, las comunidades de la frontera entre México y Estados Unidos siguen lidiando con las consecuencias de años de violencia y criminalidad. La reconstrucción del tejido social, la recuperación económica y la restauración de la confianza en las instituciones
Son desafíos enormes que requerirán años, si no décadas, de esfuerzo sostenido. La historia de Osiel Cárdenas Guillén es un capítulo oscuro en la historia de México y Estados Unidos, pero también es una oportunidad para aprender y buscar nuevas soluciones a un problema que ha plagado a ambos países durante demasiado tiempo. Te invito a reflexionar sobre estas cuestiones y a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué lecciones podemos aprender de la era de Cárdenas Guillén? ¿Cómo podemos trabajar para prevenir el surgimiento de futuros Osieles? ¿Qué políticas podrían ser más efectivas para combatir el narcotráfico y la violencia asociada? El País hecho noticia, periódicos y noticias de México, Pernomex.